La manera de llegar a Pumapunku es tomar un vehículo desde la ciudad de La Paz, ¿no?, y llegar hasta el complejo arqueológico de Tiwanaku. ¿Qué significa su nombre y dónde está situado? Pumapunku es parte del complejo arqueológico de Tiwanaku, en el departamento de La Paz, en Bolivia. Se encuentra al sur-oeste del templo de Calasasaya. En Aymara su nombre significa la puerta del puma. Acá también incluso el nombre es un nombre impuesto de alguna manera. En Aymara significa punku, puerta, pero el puma es un término en lenguaje castellano. Entonces algunos indican que más bien tendría relación con Uma, sería Umapunku. Esto, digamos, en alusión a que los antiguos daban mayor importancia al sol, a la tierra, la Pachamama y al agua. ¿Cómo surgió el complejo de Pumapunku? Su origen es un misterio, pero según datos aportados por los arqueólogos, estos creen que el complejo puede haber sido construido por el Imperio Tiwanaku. Como ya vimos, una de las civilizaciones más importantes anteriores al Imperio Inca y que floreció entre los años 300 y el 1000 después de Cristo. Las piedras de arenisca roja y andesita que componen este sitio se cortaron de forma tan precisa que encajan perfectamente y se traban unas con otras. ¿Cómo fue la antigua ciudadela o complejo de Pumapunku? Se cree que en su apogeo fue increíblemente maravillosa, adornada con placas de metal pulido, con cerámica de colores brillantes, sacerdotes y élites con vestimentas y joyas exóticas. Sin embargo, nuestra comprensión es limitada debido a su edad, que también ha sido foco de discusión entre investigadores por falta de una prueba escrita. Por otro lado, su estado actual es de total deterioro a causa del saqueo, explotación de piedra para la construcción de viviendas, además de su desgaste natural. Y utilizando la computadora han armado estas piezas que son más de 150, puedes contarlo tú en la superficie, más de 150 bloques, algunos de más de 8 o 20, muchas toneladas, ¿no? Entonces lo han armado con ayuda de la informática y han reconstruido, y es una construcción de un edificio muy grande, inmenso, con varios ambientes, con varios, es como un laberinto. Tenemos los bloques de piedra en forma de H, pero no son H abiertos, sino que al fondo hay una superficie con dinteles donde podemos ver seguramente esto incrustado metales, y lo que se ha armado es que estaba sobre una plataforma, unas 2 o 3 plataformas, y encima esta edificación de un edificio con varias reparticiones como si fuera un laberinto. Todo esto edificado encima de una pirámide. ¿Cómo construyeron Pumapunku? Algunos de estos bloques están acabados con calidad de máquina y los agujeros están perforados a la perfección. Una de las leyendas sobre Pumapunku dice que unos gigantes lo construyeron en una sola noche y que después de un tiempo sucedió un gran cataclismo, además de una gran inundación. Pero nos preguntamos, ¿de dónde vinieron estos gigantes? ¿Eran seguidores de Viracocha, el dios que adoraban los tiwanacotas? Se halla en un montículo, es una
pirámide de varios bloques de piedra muy grandes. La característica principal es que, a diferencia de la pirámide de Acapán y el complejo arqueológico de Tiwanaku, los bloques de roca, de piedra, que son grandes, se encuentran completamente desordenados. Prácticamente es como si una catástrofe hubiera deshecho todas las piezas en sus respectivos lugares. ¿Cómo era este complejo de arquitectura muy avanzada? ¿Pueden haber sido los sumerios los que construyeron este lugar? Un mito señala que Pumapunku fue construido por otra civilización y que pueden haber sido habitantes de la ciudad de Ur, correspondiente a una cultura sumeria en Mesopotamia, cuyo legado arqueológico tuvo gran influencia sobre la humanidad. Finalmente, existe otra leyenda que dice que Pumapunku pudo haber sido construido con ayuda de seres extraterrestres. Se realizaron estudios científicamente de estas rocas. Sí, estos fueron realizados por científicos norteamericanos que tomaron muestras de arenisca roja y andesita de esta zona y mediante el método científico las analizaron bajo el poder de un microscopio electrónico. Luego las compararon con recursos geológicos del lugar, llegando a la siguiente conclusión: este elemento orgánico, andesita, es un geopolímero basado en ácido carboxílico. Por consiguiente, fue añadido por intervención humana dentro de la arena de andesita para formar un tipo de cemento. Han venido de varios países extranjeros a hacer el estudio y lo que coincide en la mayoría es que en su época este era un ambiente bastante interesante y además se caracteriza porque se desarrolla una de las culturas bastante importantes. ¿Dónde consiguieron la materia prima para su construcción? El más grande de estos bloques es de 8 metros de largo, 5 metros de ancho y 1 metro de espesor. Se estima que pesa alrededor de 131 toneladas. Habiendo sido sometidos a un análisis químico, este reveló que los bloques de arenisca roja fueron transportados de una cantera del otro lado del lago Titicaca. Los bloques de andesita más pequeños se dice que provienen de canteras dentro de la península de Copacabana. Sin embargo, en esa zona no crecen árboles. Entonces, si no había árboles, ¿cómo pudieron utilizar rodillos de madera para así aliviar la fuerza del trabajo en su tarea del transporte? ¿Surgen más problemas con respecto a estos bloques? Sí. Otro problema es: los análisis químicos revelan que los bloques de arenisca roja, compuesta de granos de cuarzo y un aglutinante de arcilla, no son de la zona. Hay varias posibles fuentes, pero ninguna corresponde a los monumentos arqueológicos. También los bloques de andesita más pequeños que se utilizaron para los revestimientos de piedra y las tallas proceden de canteras situadas en la península de Copacabana.
Entonces, ¿cómo se supone que transportaron las piezas? En Copacabana hay rocas sedimentarias semejantes a las de Pumapunku. Sí, hay muchas en la región de Copacati, a unos 4 kilómetros de Copacabana, cerca de la carretera que une el pueblo con Casani y Yunguyo en el Perú. Además, este lugar cuenta con arte rupestre, como ser pinturas, rocas esculpidas, petroglifos, terrazas, muros y restos arquitectónicos. Hay tantas preguntas más que respuestas. Primeramente, ¿por qué se encontraba debajo de la tierra? Porque esto se ha desenterrado. Estaba oculto años atrás, entonces se ha desenterrado. Y estos bloques no son del lugar. Estas rocas de andesita y de arcilla roja no son del lugar. La cantera más cercana está a cerca de 90 kilómetros en Copacabana. Entonces la primera pregunta es, ¿de dónde lo trajeron los que han construido esto? Por otro lado, ¿por qué lo han construido? La otra pregunta es, ¿por qué tanto esmero de precisión geométrica, de alta geometría y de ingeniería? Guillermo Lange publicó 3 libros que son El mensaje secreto de los símbolos de Tiahuanaco y El lago Titicaca, Los gigantes, verdaderos ancestros del hombre, y el libro Mensaje del Sol. Y también se cree que utilizaron un extracto de plantas que las reblandecía. Es que mi abuelo, el nombre Tiburcio Calizaya, era oriundo del lugar. Él hablaba idioma aymara. Entonces, según lo que me cuenta mi abuelo, que era del lugar, de Tiahuanaco, ¿no? Él me indicaba de que en principio nadie daba importancia a estos ambientes, o sea, nadie le dio mayor importancia, ni siquiera tenía importancia internacional de arqueología. Por otro lado, mi abuelo me indicaba de que, bueno, él sabía cortar piedra, o sea, todos los que son de su época sabían partir tierra, y a mí me enseñó incluso cómo se debía partir una tierra, la piedra, una roca. Él empezaba a ablandar con agua, o sea, ablandaba, o sea, no se podía cortar una roca, por decir, de arenisca, la roca del lugar, estamos viendo, ¿no? Porque estas rocas son de otro lugar. Entonces ellos trabajaban la piedra, se llamaban picapedreros. Entonces ellos ablandaban, o sea, mi abuelo ablandaba la piedra, la roca, de arenisca o andesita, lo ablandaba con agua muchas veces, y no me enseñó la técnica, pero que si no directamente lo hacían. Luego, utilizando el cincel y el combo, empezaba a hacer una raya, una pita, utilizaban la pita, manejaban muy bien la geometría, y lo empezaba a calar una cierta cantidad, por decir unos 10 centímetros, por decir, debajo de la inmensa roca, y daba un entorno de ese calado, y luego seguía obviamente colocando, remojando y tapando, digamos, esas canaletas con un material que él solo sabía que seguramente tenía la función de empujar hacia los lados, y con un combo más grande lo partía esa roca. Yo veía que una gigantesca roca lo partió en mi vista en dos. Entonces esta es la maravilla que toda persona, y más que todos los que somos de Bolivia, debemos sentirnos orgullosos, y debemos invitar a seguir investigando, porque muchas cosas no se saben de esto, de los hombres, que han construido esto. Muchos, como no hay respuestas, dicen que son seres extraterrestres que habrían fabricado, pero esto no encuadra con las 100, o sea, no es una más, digamos, de las conjeturas que hacen y utilizan para a veces confundir más que aclarar muchas cosas. Cuando uno, siendo niño, veía que había un túnel. Ese túnel ingresaba con unas gradas
debajo de la tierra, de la superficie de la tierra, y estaba cubierto con unas rejas. Y yo le pregunté a mi abuelo cuando ya era niño, estoy hablando hace muchos años atrás, ¿y por qué está con reja, no? Y él me contestó de que lo han puesto en la reja porque todos los que ingresaron debajo de la superficie de la tierra, no salieron. Todos los que ingresaron no se sabe qué pasó. Según solo cuentan de que era un túnel que salía muy lejos. Era un túnel subterráneo hecho con piedras bien talladas. Lo que yo sí me acuerdo, era muy hermoso eso. Tenía prácticamente su dintel y las gradas que penetraban al interior de la tierra. Más o menos yo conté, me acuerdo que eran unas cosas de 10 o más gradas y al fondo solo se veía la oscuridad. Entonces la isla de la luna, vamos a hablar de esta isla de la luna ahora. Lo que visitaron el templo se llama Ajyawasi, casa de las mujeres, o se lo llaman casa de las justas. La luna pertenece a la mujer y el sol pertenece al hombre. Le decían chacha y walmi en aymara, femenino y masculino. Incluso sus monedas eran diferenciadas. Estoy hablando de la época incaica, ya, de la época inca. En esta isla vivían puras mujeres que no conocían hombres y eran llamadas ñustas, ya, ñustas. Desde pequeñitas fueron criadas o eran escogidas, ya, desde pequeñitas fueron criadas para que sea su novia del sol. Llegaran a los 17, 18 años. Las más bonitas eran sacrificadas para el dios Viracocha. ¿Quién es Viracocha? El dios sol. Que creó la naturaleza y el mundo, le decimos nosotros. Gran dios Viracocha. Entonces en esta isla vivían puras mujeres. Ese rato también les dije que la luna pertenece a la mujer. Muy bien, ahora vamos a hablar del lago Titicaca. Todas esas construcciones que se encuentran en la isla de la luna
peruanos tienen 60% del agua utilizada. ¿Ya? Bolivia solo tenemos 40, pero está